Mi nombre es Diego Ramírez, soy estudiante de Comunicación Social de séptimo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad, teniendo un poco a lo que es el film Antes de que sea tarde, eh, podemos encontrar con una producción que habla sobre el calentamiento global, las consecuencias, las causas, lo que estamos haciendo, pero sobre todo lo que no hemos hecho a lo largo de los años, aun cuando ya hay constancia o se tiene el conocimiento de lo que pasa o de lo que podría pasar en el futuro actual y no lo hemos hecho, o qué pasos no se tomaron para que llegáramos hasta donde estamos ahora. Hablamos también empezando por qué es el movimiento ambiental. El movimiento incluye justicia ambiental y justicia por el cambio climático, que se centra en la lucha por un ambiente sano y equitativo para todos los seres vivos, que en sí pues es algo que nos beneficia a todos. Esta producción es conducida por Leonardo DiCaprio, que dentro del mismo filme tiene, o él mismo se da en un punto de vista de un ciudadano más que está preocupado, pero que intenta llevar el mensaje hacia los demás, hacia quienes no tienen no tienen en consideración o no tienen muy en cuenta la problemática en la que estamos todos, y busca dejar claro el mensaje de en qué punto estamos en este momento. El calentamiento global resulta del aumento del efecto invernadero. Esto se da en consecuencia de la radiación térmica emitida por la Tierra, que queda atrapada en la atmósfera a raíz de todos los efectos que se producen por la quema de combustibles fósiles, por la deforestación, por muchos otros puntos y aspectos que vamos a tocar en este resumen, pero que todos trabajan en conjunto para lo que está pasando en este momento en el planeta Tierra y lo que va a dejar a futuro si no tomamos acciones concretas de qué es lo que hay que hacer. En el film hablan de muchas cosas, hablan de diferentes personalidades, diferentes entes políticos, figuras políticas, empresarios. También hablan de políticas ambientales, una que otra, pero no hablaron mucho de eso, hablaron más que todo de las causas a los que nos han llevado a este punto en concreto, pero sí de políticas ambientales hablan, o de eventos también. Hablan del impuesto al carbón, que podría ser una medida de grabar este mineral para que las personas dejen o las grandes empresas dejen o busquen otra alternativa para evitar que la producción o la comercialización de este siga en aumento. Además de eso, se dio el Acuerdo de París, en donde se discutieron muchas medidas ambientales que daban paso a nuevas políticas o que pueden dar paso a nuevas políticas para la preservación del medio ambiente, algo muy pues bastante importante en mi punto. Se presentaron entes gubernamentales que tienen un papel protagónico dentro del film, como son Philip Levine, el alcalde de Miami. Él, por medio de medidas que tomó en consideración en función de lo que vive la ciudad, que recordemos el estado de Florida podría ser uno de los más afectados si sigue subiendo el nivel del mar en relación con la en relación con el deshielo, con el derretimiento de los icebergs. También tenemos el Congreso y las Naciones Unidas. El Congreso en sí es por políticas que han rechazado o políticas que se han comentado desde una perspectiva negativa o como desestimando el porqué del problema o de lo que se está planteando, y llevarlo como a un lado de que no es real o que no pasa nada en concreto con respecto al calentamiento global. Y en las Naciones Unidas es donde sí le dieron cabida a toda esta problemática, donde discutieron el Acuerdo de París, que fue donde se dio, donde diferentes personalidades tocan el tema o dan hechos concretos en distintos lugares en el mundo. Hablan de la deforestación, de la contaminación de los suelos, de los océanos, hablan de muchas cosas y son entes gubernamentales que tienen un papel protagónico, son bastante evidentes
y es importante resaltar. ¿Qué pasa si aumenta 1 grado centígrado la temperatura del planeta? Esta intensificaría olas de calor extremo que se volverían más frecuentes y prolongadas. Y como bien sabemos, esto puede afectar mucho no solo la salud del ser humano, sino la vida misma, el uso diario de un servicio tan básico como el agua se vería disminuido o se vería totalmente afectado, lo que dañaría el consumo de alimentos, la agricultura, la agropecuaria, todo afectaría a demasiados rubros en sí. ¿Qué consecuencias tendría el derrame de combustibles fósiles? Bueno, la contaminación de los suelos y sobre todo la de los océanos. Esto afectaría no solo a los ecosistemas, sino también afectaría mucho a los seres vivos que habitan estos ecosistemas. Y eso es algo que progresivamente haría que el efecto del calentamiento global tenga un, una consecuencia concreta en todos esos ecosistemas que aún están, pero que se han visto disminuidos conforme pasa el tiempo. Los proyectos ambientales en muchas ocasiones no se hacen efectivos porque las grandes empresas que manejan la producción y explotación de combustibles fósiles, petróleo y demás, se verían afectados o verían afectado su producción o su rendimiento. Por esto son empresas que tienen un gran capital, tienen un poder muy grande y por ende siempre ponen obstáculos o directamente impiden que estos proyectos ambientales se den o se aprueben en sí. En el film también se presentan especialistas o expertos en diferentes áreas que hablan de lo que podrían ser teorías que se podrían aplicar o que tendrían algún tipo de efectividad con respecto al planeta. Uno de estos era el doctor Michael Mann, quien tenía la teoría del palo de hockey. Esta hablaba de un enfriamiento progresivo en la capa de la Tierra y de repente un fuerte calentamiento del mismo, lo que como ya hablamos afectaría bastante lo que sería la vida humana y la vida de cualquier ser vivo. También tenemos a Gaydon Eshel, que es un físico ambientalista. Él hablaba de cómo podría ser el cambio en la dieta del ser humano, evitar el consumo de carnes, pues la vaca esta libera al consumir, ella consume mucho alimento durante el día y al consumir y consumir y consumir mucha comida, esta libera gas metano que acelera el efecto invernadero, lo cual afecta gravemente a la atmósfera y la capa de ozono en sí. Él hablaba de pasar bueno, el porcentaje de gas metano que emite es muy alto y por ejemplo consumir pollo o otros alimentos en vez de la carne en sí, que esta consume o emiten menos gas metano, los pollos que las vacas, por ejemplo. Entonces él habla de este cambio de dieta que se podría dar, no todo el mundo porque entiende que no todos tienen o podrían llegar a ese punto para evitar el efecto invernadero, pero ayudaría bastante a que este disminuya. También se presenta Elon Musk, que es el director de SpaceX y de Tesla. Él proponía fabricar baterías más económicas para los paneles solares y esto pues ayudaría a la energía renovable y evitar o disminuir la energía producida por combustibles y demás elementos que puedan dañar la capa de ozono o que puedan dañar los ecosistemas. Las comunidades más afectadas por el cambio climático son las naciones pequeñas, islas pequeñas, países pequeños que contribuyen menos, pero son los que se ven más afectados por el crecimiento de los océanos, se ven inundados, se ven opacados por los fenómenos climáticos. Las consecuencias de la emisión de carbono a la atmósfera, pues ya como lo hemos hablado, calienta el planeta a niveles muy muy grandes y eso es algo bastante negativo. ¿Qué podemos hacer o qué podríamos emplear para
evitar que esta problemática se siga expandiendo. Por ejemplo, tenemos algunas opciones, por ejemplo, la acidificación del suelo y del agua. Podríamos tratar las aguas residuales, eh, utilizar productos biodegradables en la limpieza, productos ecológicos. En el suelo podríamos consumir alimentos sostenibles, reciclar correctamente, hacer compostaje casero o deshacernos de los fármacos también. Esto es alguna de las medidas que se podrían implementar. En los residuos urbanos, utilizar botellas y vasos reutilizables, en las bolsas de comprar en los supermercados también reutilizables, y comprar de una manera más responsable e inteligente. Los residuos industriales, ese tema en concreto se puede optimizar los procesos para que se reduzcan la cantidad de subproductos o de las líneas que salen de los combustibles, por ejemplo, se puedan reducir y sea una producción más eficiente y no de tanta cantidad. Eh, Generar diseños sostenibles donde el reciclaje tenga un papel fundamental y gestionar mejor las cadenas de suministro. Los residuos sanitarios, separarlos, reutilizarlos y reciclar, algo muy importante también. Se pueden reducir también las compras o elegir los productos que sean menos nocivos, ya eso en función de investigaciones que se hagan o que se tengan en cuenta. Los residuos agrícolas y ganaderos, optar por una agricultura ecológica y una ramadería ecológica. También utilizar materiales de origen natural como la madera o estructuras o cercados, materiales muy duraderos que no se deterioran muy fácilmente. Eso es algo que se podría también a tener en consideración. Optar también por sacos de cartón o papel, los materiales que se puedan reciclar o se puedan reutilizar. Son algunas medidas que podríamos tomar en función de lo que vayamos conociendo, pero la idea es tomar cartas en el asunto para que no lleguemos a un punto de no retorno. Muchas gracias.